Listo, buenos días, grandes maestros del futuro. Estamos el día de hoy, una vez más, en Karate Do MX en casa, en la transmisión número 103. El día, yo no sabía, lo acaba de poner, de hecho, mi invitado, que hoy es el Día Internacional de la Juventud y curiosamente me toca el día de hoy entrevistar bueno, a la personalidad más joven dentro de este programa. Chris, él fue alumno aquí por 3 años, 2, 3 años estuvo aquí entrenando hace ya bastante tiempo. Bastante De tiempo. hecho, tenía otra voz, estaba más chiquito, pero algo que siempre me interesó de él es que siempre hablaba como si ya fuera un pequeño adulto, ya decía ideas, las formaba las ideas de una manera bastante interesante. Veo que eso lo sigues haciendo. Entonces, lejos de que yo te quiera presentar, Chris, quién eres y qué haces, y bueno, no sé qué más nos quieras decir en tu presentación. Muchas gracias, profe. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Chris Cepeda, o bueno, a mí me gusta que me digan Chris Sega. Soy estudiante y también hago activismo para los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible y la comunidad LGBT. Yo me considero como parte de la comunidad como persona gay, como persona queer y como persona trans hasta cierto punto. Entonces, pues, sí, probablemente andemos en esto en un rato y bienvenidos todos. Sí, bueno, es que pues está esa tendencia a solamente decir penes y vaginas, hombre y mujer, pero siento que esto es como los colores y creo que por eso la bandera es tan clara en esto, como en notas musicales, si lo queremos ver como música, pues no hay dos notas musicales, incluso entre dos notas musicales hay muchos tonos de por medio, del negro al blanco también hay infinita cantidad de grises y pues siento que pues es de cierta manera natural, o sea, si lo vemos en la naturaleza, pues todo tiene diferentes tonalidades. Y Claro. algo que sí veo una gran diferencia, por ejemplo, de cuando yo tenía tu edad ahora, es que antes no había tantos colores, solamente se hablaba de hombre, mujer, gay, lesbiana. Ya, y empezaba el bisexual, ¿no? No sé hasta qué punto sea bueno poner tantas etiquetas. ¿Cuál es tu idea al respecto de tantas etiquetas dentro de la comunidad LGBT? Es un tema interesante lo de las etiquetas porque hay gente dentro de la comunidad que rechaza la idea y que prefiere definirse de forma fluida. Y esto me parece a mí importante, me parece válido, pero a mí también me parece que las etiquetas confieren poder. Porque si es una etiqueta que el mundo te pone y te recluye hasta cierto punto a un espacio, si tú si tú dominas ese espacio, y tú generas una comunidad dentro de ese espacio, lo que generas es poder para ti mismo, ¿no? Y eso siento que es muy importante para una comunidad como la comunidad LGBT, porque dependiendo de esta etiqueta, pues hay una experiencia distinta asociada y hay una discriminación distinta, entonces incluso dentro de la comunidad siento que es muy importante hacer estas distinciones. Obviamente es muy importante también reconocer lo fluido son los conceptos de género, de identidad de género y de sexualidad, pero pues también siento que la etiqueta nos ayuda a crear un espacio donde nos movemos más que una caja. Ok, sí, me gusta esta parte que mencionas de las etiquetas, porque es cierto, ¿no? O sea, el tener la palabra marica, maricón, definitivamente es para lastimar, para sobajar, para hacer menos a esa persona, aunque tengan el mismo significado que queer, por ejemplo, tal vez, entre comillas, aunque tengan el mismo significado, la mentalidad y la razón por la que se dice son completamente diferentes y, como dices, una empodera y la otra definitivamente no es algo lindo de escuchar, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo es tu historia? Porque era muy común, igual, pensando cuando yo tenía tu edad de 17 años, pues esto se lo callaban por
años y años. Yo creo que tengo amigos que todavía siguen sin salir y tengo también compañeros profesores que, o sea, no lo van a decir jamás en la vida, pareciera. Y creo que pareciera que hay más apertura. ¿Qué me cuentas de tu caso particular? Bueno, a mí me parece que sí hay muchísima más apertura en este momento. Siento que hemos visto una dinámica social muy interesante, especialmente con la alza de los medios en temas LGBT y en temas feministas. Siento que ha habido más representación, pero que al mismo tiempo ha habido una especie de segregación de espacios que siguen siendo muy discriminatorios a ciertas prácticas. Por ejemplo, yo pienso mucho en la comunidad del videojuego, donde se ha visto mucha toxicidad homofóbica, machista y también incluso racista, por cómo estos movimientos han relegado en cierta forma a la masculinidad. Y eso es algo que se dice mucho, que estamos viviendo una crisis de masculinidad, porque estos movimientos sociales que son diversos y que muchas veces tienen que ver con el género, la sexualidad, y no son nada tímidos en mostrarla en toda su belleza y en todo su esplendor, pues pueden parecerle agresivas a estas personas que no estaban expuestos a ellos y entonces se recluyen, y esto pues al final del día genera más violencia y una mentalidad de mayor confrontación, ¿no? En cuanto a mi historia personal, eh, es una historia un poco complicada porque siento que yo tuve que salir del closet 2 veces. Cuando tenía alrededor de unos 8 años, pues yo me di cuenta de que me sentía atraído a los hombres y pues en ese momento pues yo me consideraba a mí mismo un hombre. Entonces pues tuve una experiencia muy extraña donde yo tuve que autodefinirme un rato, y la sexualidad es algo como tan diverso, pero al mismo tiempo que se vive en tantas dimensiones fuera de solo el sexo o fuera de la atracción o de la tensión sexual, que es difícil que encontrar el espacio donde uno se encuentra. De hecho, el Internet también me ayudó muchísimo a entender mi sexualidad, mi identidad y también eh, qué quería yo construir con ella. Apenas en este año decidí salir del closet de nuevo, ahora como persona no binaria, y esto es un poco más difícil de explicar porque el género no es tan simple como la sexualidad. O sea, la sexualidad pues es una identidad que hasta cierto punto se puede esconder, digamos, pero el género es una identidad que se vive tan profundamente que es una parte esencial de la personalidad. Y vivimos en sociedades donde el género importa tanto que el asumir un rol o el otro, pues cambia muchísimo la vida de una persona. Entonces, definir un género y, en cierta forma, un género que no es muy conocido, muy entendido por la sociedad ni muy aceptado, es, en cierta forma, cambiar de camino muy violentamente. Y siento que eso es algo importante, pero es algo muy empoderador para una persona. Ok, veo que, que efectivamente hay esa, pues sí, polarización hombre-mujer y no sé, he estado pensando bastante desde que te invito a la transmisión, a la entrevista, y pienso que durante la historia ha habido etapas en las que se destruye por completo algo y se define por completo otra vez. En este caso se está viviendo la parte de la sexualidad, y de la identidad, está en una especie de transformación, está en un movimiento muy violento, y en mi cabeza me recuerda mucho cuando empiezan los artistas plásticos pues a destruir todo, ¿no? ¡Pum! Y se crea el arte moderno, ¿no? Y veo que también durante ese inicio del arte moderno, pues hay cosas que ya no existen, ¿no? Solamente fue como la disrupción y decir, es que no solamente hay este camino, era como una especie de rebelión más que realmente intentar, no sé, insertar una nueva mentalidad, era solamente decir, basta, ¿no? Hay más maneras de hacer arte. Y creo que también está pasando algo parecido como, hey, momento, o sea, hay más que hombre y mujer, hay más que solamente definirte de ciertas maneras por quién te gusta, pues, eso es muy curioso. Seguramente en el futuro mucho de esto va a desaparecer,
pero la semilla que están plantando me parece muy valiosa y quisiera que intentaras explicar estos temas de lo no binario y de los tantos colores, porque antes era LGBT y ahora hay como 20 letras más. ¿De qué se va tratando más o menos esto, no? Por favor. Claro, bueno, una breve reseña sobre la comunidad LGBT es, empezamos pues con las letras originales, entre comillas, que es la L para las mujeres lesbianas, bueno, bastante autoexplicatorio, la G para los hombres gay, la B para las personas bisexuales y la T para las personas transexuales. Realmente la T no definía el sexo, pero a partir de los años 60 hubo una especie de cambio en la idea del género y de verdad. También con el inicio de la literatura feminista hubo un alza de la literatura queer y de académicos que pues desafiaban estas nociones, ¿no? Por lo menos en lo que conocemos como el mundo moderno o el mundo occidental, se desafiaron estas nociones y empezaron a surgir los conceptos del género como separados de la sexualidad. Entonces, nosotros tenemos un sexo biológico que puede sonar como muy binario hombre, mujer, X, Y, X, X, pero en realidad es un término también muy fluido que quizás podríamos ahondar en él un poco, pero también tenemos el género, que es una idea separada del sexo biológico, que más bien es una construcción puramente social de lo que se le asigna a cierto sexo, ¿no? Entonces, si es meramente una construcción social, pues se puede modificar y se puede moldear y manipular como una comunidad y una sociedad lo desee. Entonces, conforme empieza a surgir una comunidad LGBT, hay personas que empiezan a relacionarse estéticamente y también identitariamente con géneros distintos, que no son meramente el género inverso, sino que es una combinación de distintos géneros, de ambos géneros, y también una fluidez entre ellos. Entonces surgen distintos géneros, pero muy amplios, y se revolucioniza lo que es este concepto. Entonces, algo que se dice mucho ahora en la comunidad LGBT es que existen tantos géneros como existen personas. Porque como el género ahora ya se abrió de ser un hombre o mujer a un binario completo, a un espectro donde existen diferentes colores, como usted dice, entonces es, es complicado que en realidad todos caigamos de un lado o del otro. Y más bien todos caemos en un color específico que es muy personalizado a nuestra individualidad. Generalmente caen en uno o el otro lado del espectro, que sería como en los hombres o en las mujeres, pero hay personas que caen en medio, que caen un poco más a la izquierda, pero también es en medio. Entonces es como una localización un poco extraña e incluso hay personas que rechazan completamente esta idea del género y que deciden que no tienen ningún género, ¿no? Que como es una construcción social pueden ignorarlo completamente. Obviamente el tema del género no es exclusivo para las sociedades occidentales. Hay muchas sociedades que han tenido conceptos de género muy diversos y yo pienso mucho, por ejemplo, en las personas Mushe del istmo de Tehuantepec, que tienen una concepción que nosotros ahora relacionamos con las mujeres trans, pero que no es necesariamente una mujer, sino que caben varias identidades. O también pienso en las personas doble espíritu de los nativos americanos, generalmente de Estados Unidos, que se consideran en una especie del no binario, pero que tiene que ver no solo con su identidad como LGBT, sino con su identidad como personas indígenas. Entonces, es muy interesante cómo se relacionan los conceptos de género, pues porque las sociedades los van cambiando según sus necesidades. Y como usted dice, pues estos no binarios llegan a cambiar esta necesidad social para incluir también a sus identidades y a su experiencia personal. Ok, es curioso porque esto sucede no solamente dentro de las comunidades LGBT, ¿no? Estoy pensando, me está abriendo la cabeza y estoy encontrando que pues pasan los gustos musicales y lo veo dentro del karate, ¿no? Por ejemplo,
hay quienes desde el primer momento escuchan la música metal y toda la vida son metalheads, toda la vida, ya no cambia eso. Pero hay otros que son fluidos, ¿no? Están en el metal, luego se van para el pop, luego se van a la electrónica, luego se van al trap, luego... Entonces están también en esa fluidez, ¿no? Realmente pasan del karate también, que hay quienes se desviven por una sola escuela de karate y que ven mal que alguien entrene otro tipo de cosa. Y también se nota mucho en la actualidad que ya hay una diversidad en la que el profesor de karate se va a entrenar Muay Thai, se va a entrenar otros estilos de karate, se va a entrenar defensa personal, se va a entrenar ballet. ¿Por qué? Porque todo eso al final pues nos los da esta famosa, pues no sé, apertura al mundo, ¿no? En el internet pues ya tenemos al mundo en la palma de la mano y siento que eso también ha cambiado las personalidades a no ser tan estáticas como lo eran antes. Siento que los cambios son tan dramáticos y tan rápidos en la actualidad que definitivamente también afectan a la personalidad. ¿Qué me puedes decir al respecto, Chris? ¿Hay algo parecido? ¿Es una idea correcta o solamente me estoy debrayando aquí bien feo? No, sí me parece hasta cierto punto una idea correcta. O sea, siento que hay personas que tienen una identidad muy definida y muy cerrada. Y eso, especialmente en la comunidad LGBT, sucede porque hay personas que realmente esa identidad les provee protección y les provee empoderamiento. Pero al mismo tiempo hay personas que tienen una identidad más fluida, que a veces es parte de ciertas letras y a veces es parte de otras. O sea, yo, por ejemplo, en este momento me considero trans porque siento que mi experiencia de género no es igual a mi cuerpo. Porque si yo me considero no binario, entonces pues no puede ser como relacionado a mi sexo XY cuando no existe como un sexo que esté relacionado con mi género. Entonces, pues tiene que ser forzosamente una experiencia pues distinta al género cis, que se le dice a la persona que nace y está conforme con el género que se le asignó. Pero al mismo tiempo yo reconozco que quizás no sea así toda la vida y que eso mucho depende no solo de mí, sino también de la sociedad y de los círculos donde yo esté participando, porque siento que parte de la razón por la que en este momento yo me defino como no binario y como género queer es porque he participado en muchos círculos políticos durante estos últimos 3 años de personas LGBT y en mucha discusión que tiene que ver con la comunidad trans. Pero al mismo tiempo no estoy seguro de que esa va a ser mi identidad para siempre, pues porque la personalidad y por ende el género es un tema muy, muy fluido que las personas viven de maneras distintas a lo largo de su vida. Es algo que algunas personas trans han hablado de eso y me parece algo importante de marcar, ¿no? Ok, ahora voy a comentar lo que no me gusta. Quiero saber tu idea al respecto. Eh, Veo que hay una especie de culto, pareciera, quiero destacar que no sé si sea así, pero me parece desde mi punto de vista, tal vez estrecho de cierta manera. ¿Por qué? Porque no me he adentrado en este tema de fondo, pero pareciera que es un culto tremendo a, a mí mismo, como definirme únicamente como esa letra del rango LGBT o del rango, no sé, perdón, pero como solamente me considero de ese y pareciera que todo está solamente, todo lo que hacen es eso. Pareciera que no hay algo más, que lo más importante es decir que lo son, mostrar que lo son y, y que todos solamente vean que él está orgulloso de eso. Siento que no hay una trascendencia más allá o que quieran hacer algo más. ¿Qué me puedes comentar, Cris? Siento que eso es algo que sí sucede mucho ahora en los discursos de marginalización social y no siento que eso sea algo exclusivo para la comunidad LGBT, sino que como hay una necesidad de liberación de mi comunidad, entonces se vuelve muy encasillado en solo soy parte de esta comunidad y no hay nada más. Eh, Siento que no tiene nada malo que haya una expresión muy viva y al mismo tiempo incluso que algunos considerarían ofensiva o muy intensa de esa identidad o de esa sexualidad. Obviamente con respeto a las personas que están alrededor, especialmente cuando hablamos de temas de sexualidad y del cuerpo que pueden como
lastimar por razones diversas a las personas que están alrededor de nosotros, pero bueno, regresando al punto, creo que me perdí un poco en esto. Siento que esa expresión no tiene nada de malo, no obstante, creo que sí hay un poco un problema dentro de la comunidad LGBT, con que lo único que existe son los derechos LGBT. Y siento que no está mal a la hora de que estamos haciendo activismo, en decir, como sabes que yo estoy trabajando por un solo punto, porque aquí es donde tengo incidencia y aquí es donde tengo conocimiento. Pero también tenemos que entender el sistema de marginación como una estructura que no solo afecta a una comunidad, sino que afecta a múltiples comunidades al mismo tiempo y que esta interseccionalidad importa muchísimo, porque dentro de la comunidad LGBT no va a tener el mismo privilegio, la misma marginalización, un hombre gay que sea blanco a una mujer negra que viva en la pobreza y que sea trans o que sea una mujer lesbiana. Son experiencias muy distintas. Entonces, al pensarlo todo de una forma monolítica, se pierde el punto de relacionar todas estas identidades en búsqueda de quitar el sistema que al final del día oprime a muchísimas personas. Ok, esto me gusta porque estás dando más profundidad a lo que pueden hacer y no solamente encasillarte exactamente como dicen los derechos, que claro que es válido y es algo que se tiene que lograr, hay cosas, hay avances, pero definitivamente falta mucho para que sea normalizado. Eh, pero, pero me gusta eso y precisamente alguien está preguntando al respecto, se llama Beltrán de la Cueva, buenos días por cierto, ¿por qué hay tanto temor a la diversidad? Después de todo, la diversidad enriquece, ¿no? Y voy a comentar también esto, que si algo nos ha hecho crecer definitivamente como especie es el tener ideas diferentes, el contrastar ideas, el darnos esos debates, bueno, lo que estamos haciendo, una plática enriquecedora en la que podemos conocernos y enriquecernos. Y definitivamente alguien que tiene una personalidad completamente diferente a la mía y que tiene esa fluidez en cómo se conoce y en cómo se lleva en la vida, definitivamente va a tener un punto de vista bastante enriquecedor para el mundo. ¿Qué nos puedes comentar de este miedo a la diversidad? A mí me parece que es algo que es bastante humano hasta cierto punto, esta idea del esencialismo humano que tenemos, de la idea de esta es mi tribu y todos los demás son alternos o son exteriores o alienígenas. Es algo que siento que vemos en distintas prácticas, o sea, con el racismo pues está basado en esa idea de la esencialidad, que en teoría se supone que el hombre blanco es mejor que los distintos tipos de color de piel que pueden existir en el mundo, ¿no? Siento que en la particularidad de la comunidad LGBT, el problema llega mucho con las concepciones de la sexualidad que tienen nuestras sociedades. Como es algo que es tan invisibilizado en mucho de los medios, en la política, en el discurso general que recibe la mayoría de las personas, pues es algo que muy probablemente no vayan a entender al 100%. Y muchas veces, como personas LGBT, nos cuesta tomarnos el tiempo para educar a las personas, sino que queremos como que las personas ya lo entiendan o que por ende nos dejen en paz o que lo apoyen de forma inmediata. Siento que ese temor va un poco más allá de solo un temor a la diversidad LGBT, sino que va a un temor a la sexualidad humana y a la expresión de género más amplia y no tan modesta, como les gusta decirles en esos círculos, que se deriva de una sociedad especialmente religiosa. Siento que los valores religiosos han tenido un impacto muy amplio en cómo nosotros percibimos la sexualidad, en cómo percibimos la historia, en cómo percibimos las relaciones humanas. Por ejemplo, no solo hay miedo a una persona gay o a una persona trans, sino que hay miedo a personas que no son monógamas, o sea, que no
no se tiene una relación de una persona con otra y eso es por el resto de su vida, sino que tienen múltiples relaciones y múltiples amores. Siento que hay un miedo a esta expresión de la sexualidad. Y por eso siento que hay un rechazo amplio de la comunidad LGBT, porque hasta cierto punto representamos una exacerbación de estos conceptos como de forma muy golpeante, porque no solo vivimos nuestra sexualidad ampliamente, sino que la vivimos en términos que la mayoría de las personas no conocen y vivimos nuestro género en una dimensión extremadamente personal y extremadamente abstracta que es difícil de entender si no tienes una concepción previa, una educación previa de cómo hay estas construcciones de la sexualidad y del género que al final del día son fluidas y que son meramente sociales. Ok, muy bien. Ahora vamos a irnos al extremo, ¿no? Los extremos que ahora se han puesto tan de moda, obviamente como con las feministas, a las llamadas feminazis, ahora se está poniendo muy de moda estos que quieren, se supone, normalizar la pedofilia, o los que se identifican con animales. Yo no sé si sea verdad, pareciera desde mi punto de vista que más bien es una especie de manera de desvirtuar y desprestigiar sus movimientos. No sé si sean verdad o no, pero ¿qué me cuentas de pues, de estas expresiones que se está diciendo que existen dentro de su comunidad? Bueno, sobre el feminismo, yo no me siento como completamente apto para hablar demasiado al respecto. Sí trabajo en términos de género, pero siento que el discurso principalmente viene de las mujeres y le pertenece a las mujeres, ya sea mujer trans, mujer cisgénero. Al mismo tiempo siento que la caracterización del feminismo como un nazismo es una forma nuevamente de marcar una ideología donde en realidad hay una ciencia. Y siento que eso es algo que hemos visto mucho en esta polarización de la identidad que se ve en el discurso y en los choques entre los grupos marginados y las élites a todos los niveles. Es esta idea de que como están buscando ellos expresarse y como estas personas están buscando no estar bajo un régimen que yo sigo, entonces por lo tanto tienen una ideología política cuando muchas veces tienen en realidad una ciencia detrás y un estudio y un pensamiento bastante profundo de cuáles son las construcciones que llevan a esa opresión. Y por ejemplo, yo pienso nuevamente con el tema del feminismo caracterizado como una especie de nazismo, pienso me hace mucho ruido con la idea de la ideología de género, que es algo que dicen los grupos conservadores para rechazar los conceptos de sexualidad y de género, que en realidad son conceptos analizados por sociología y por las ciencias sociales, que realmente tienen sentido si se observan de un punto de vista histórico y de un punto de vista comunitario, ¿no? Ahora, con los movimientos de los que se dicen como personas atraídas a los menores, o lo que le dicen MAP en inglés, que pues en realidad son pedófilos, no hay más, es un concepto que a mí me parece muy interesante cómo lo quieren ellos poner en el discurso político. La realidad es que a mí me parece que es un problema mucho menor del que hace parecer en internet o del que hacen parecer los memes, porque la realidad es de que creo que nadie condona la pedofilia y nadie está dispuesto a hacerlo porque pues es un acto terrible, es abuso hacia un menor de edad. No hay ninguna forma de justificarlo, no hay ninguna forma de consenso o de verdadera relación. Y realmente no es como algo que tenga una ciencia o una lógica fuera de lo que es una parafilia, que pues en realidad es un desorden mental y sexual. Siento que es algo que estas personas o estos grupos, pues obviamente viviendo mucha discriminación por su desorden sexual, tienen una tendencia a querer engancharse al movimiento LGBT de forma ilegítima, porque al final del día el movimiento LGBT está basado en la persona y en el consenso, está basado en relaciones entre dos adultos o
caso de de los niños de los niños, niñas y niñas que son lesbianas, por ejemplo, está basado en los pares, no está basado en esta relación muy desequilibrada de lo que es el poder de una persona sobre otra, que eso sucede, pues obviamente en la pedofilia, y es algo que lo hace tan terrible y vulnera a tantos niños, niñas y niñas a sufrirlo en el mundo, especialmente en México, donde tenemos tantos casos de pornografía infantil y tenemos tantos casos de violación a las niñas, a niñas pequeñas, que pues es algo que simplemente no se puede aceptar. Pero al mismo tiempo siento que en la idea de no aceptarlo hemos generado tanto discurso al respecto que le hemos dado visibilización que no me parece que necesita. A mí me parece que lo mejor que hacer en este tipo de casos es simplemente no darles el tiempo del día, porque si no generamos discurso político que puede que alguien escuche y que acabe resonando con ellos. Y sería terrible que eso sucediera, porque puede propagarse como se propagan otro tipo de ideas terribles, ¿no? Y al mismo tiempo siento que es algo que de fuera, o sea, de parte de grupos que rechazan a la comunidad LGBT, se utiliza como un método discursivo para generar miedo, porque no son gays, son pedófilos, ¿no? O quieren con niños, y esa es como una relación que está muy impuesta otra vez por unos valores conservadores del occidente que están hechos para rechazar y para generar miedo, y según ideologías que quizás no tienen una intención genuinamente maligna, sino que más bien es mal guiada, ¿no? Ok, esto me lleva a pensar que hay mucha desinformación, como lo has dicho a través de la entrevista, y ahora, yo soy papá, ¿no? Y de repente, pues mi hija, obviamente en algún momento va a tener contacto con estas ideas, tal vez se siente atraída, siente, o no sé, ¿no? ¿En ¿Qué recomiendas? ¿Qué lugares son adecuados para investigar al respecto? ¿Qué autores eh, podemos estar viendo que sean serios, que tengan la profundidad adecuada para poder entender estos nuevos términos, para poder abordarlo, para poder entenderlos? Porque también, obviamente, en nuestras escuelas van a llegar y tienen que tener su lugar y tenemos que tratarlos como, pues no como bichos raros, como lo que son, y yo creo que el primer paso es entenderlos. ¿Cómo podemos entenderlos? Siento que es un punto muy interesante, porque pues yo obviamente viví una infancia LGBT y fue una infancia que tenía un poco de conflicto por esta falta como de entendimiento, ¿no? Eh, Siento que la mejor forma es a través de la reeducación sexual. Siento que en México hemos visto que nuestra educación sexual no es buena o no es comprensiva. Eh, por ejemplo, a mí me enseñaron que una persona se tenía que abstener, y eso me lo enseñaron en la secundaria, y es una experiencia como personal que tengo, que todos nos tendríamos que abstener de tener relaciones sexuales, cuando es algo completamente normal y es algo completamente humano. Siento que la ciencia está lo suficientemente avanzada para que no esté enfocada en ciertos filósofos o en ciertos investigadores, sino que más bien es algo que puede ser de divulgación más bien general, y es algo que siento que de hecho ya está en el discurso político, que sea parte de la divulgación educativa oficial de México, que es algo que por eso hemos visto rechazo con ideas como el PIN parental, por ejemplo. Siento que lo más importante es que todos atendamos a la ciencia, pero al mismo tiempo siento que pueden ser conceptos un poquito difíciles de entender a nivel personal, o sea que podemos entender que es una orientación sexual, pero no entendemos cómo se siente una persona gay o una persona, por ejemplo, trans, que son de las personas que más discriminación viven, ¿no? Que viven una orientación de género distinta. Ok, En esos casos, siento que algo que a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo y me ayuda a entender también las experiencias de otras personas LGBT es la idea de YouTube, porque siento que mucha de la literatura, podría decirse, de los contramovimientos, se vive en las redes sociales y se vive en su discurso de redes sociales. Entonces yo recuerdo a una youtuber que se llama Natalie Gwynn, perdón, que tiene el seudónimo de Contrapuntos,
y que escribe en inglés y que ella es una mujer trans que vive en Filadelfia y que habla muchísimo de la experiencia de ser trans, de las cosas que pueden ser lastimosas, de cuáles son como los conflictos que viven a nivel tanto emocional como a nivel social y cómo estos se relacionan. Y esto me ayudó muchísimo a entender cómo puede ser la vida de una mujer trans, porque al final del día yo nunca la voy a vivir, o no sé si la voy a vivir, pero no creo en este momento, y es algo que me tengo que relacionar. Entonces la idea de la empatía obviamente siento que es necesaria al tratar con una persona que vive una identidad marginada, y siento que la idea de consultar a la ciencia, de mantenernos actualizados al respecto, también es importante. Y no lo sé, o sea, siento que al final del día todo va en el amor que se tiene a, a un hije, a una hija o a un hijo que es LGBT, ¿no? Que eso nos va a llevar a investigar y a conocer antes de dejarnos llevar por ideas preconcebidas que podamos tener al respecto. Ok, bueno, esta pregunta no estaba pensada, pero la tocaste. Entonces, eh, ¿qué siente Chris siendo como eres? Eh, es una experiencia distinta porque al mismo tiempo, como acabo de salir yo del closet como persona no binaria, siento yo un compromiso con mi comunidad para expresarme de la forma más genuina a mí mismo que encuentre, pero al mismo tiempo siento el conflicto de vivir en una comunidad pues más o menos rural y también de vivir en un estado bastante conservador, especialmente porque me desarrollo en los ambientes de la política y en ambientes que tienen mucha formalidad. Entonces, esa expresión puede chocar un poco con las ideas de formalidad o las ideas de la normalidad que existen en lugares, en espacios como los que menciono y donde generalmente vivo. Siento que es algo que las personas LGBT tenemos que confrontar día a día y que es parte de nuestro compromiso que nos debemos a nosotros mismos, el ser genuinamente quienes somos. Y obviamente esto va también a puntos, eh, es que no me quiero meter demasiado en esto, pero, o sea, por ejemplo, una de las razones por las que he encontrado conflicto para expresar mi identidad de género es la idea de que yo ya no quiero comprar ropa, porque la ropa y la moda ropa es muy problemática a nivel ambiental. Entonces, estoy buscando maneras al mismo tiempo de generar ropa que coincida con mi identidad de género, que sea subversiva, como yo quiero que sea mi identidad y mi expresión, y que al mismo tiempo sea consciente con el ambiente y que tenga una relación con otros movimientos de justicia social y del cambio climático que a mí me importan y que también priorizo en mi vida, ¿no? Más o menos ahí es donde estoy en este momento. Muy bien, Chris. Te comenté que había algunos de mis colegas que no quisieron entrevistar ni hablar al respecto, ¿no? No se sentían preparados, pero creo que fue el adecuado porque eh, pues yo creo que esto es lo que necesita cualquier movimiento, lejos de hablar solamente del movimiento LGBT. Necesitan personas que sepan hablar, que sean concisas, que no den vueltas, que tengan pues todo muy claro en la cabeza y al momento de actuar. Y eso es lo que a mí me interesa ahorita, porque muchos piensan que solamente están locos, que solamente es porque están chiquitos, que no saben nada de la vida, pero eh, lejos de orientaciones, yo creo que lo más importante son realmente las personas, qué es lo que hacen con su tiempo, qué es lo que hacen con su energía, y yo auguro cosas muy buenas a Cris, o sea, de verdad quiero ver qué Gracias. pasa en 20 años, que puedan decir, oye, pues es que no importaba que fuera no binario, ¿no? Creo que lo importaba era que era buena persona. eso, eso es como, digamos, el fondo, pero yo creo que lo importante es lo que hacemos con nuestra personalidad al fin y al cabo. Y pues estoy muy contento de que hayas aceptado esta entrevista, de que nos hayas dado tu tiempo, tu conocimiento A y, ustedes muchas gracias por la invitación. y pues eres buenísimo hablando, te invito a que hagas tu canal o algo porque de verdad vas a ayudar a muchas personas a entenderlo y que vean
que no solamente son gente que se le ocurrió, que no solamente de repente salieron de abajo o vieron que alguien, ah, mira, está bonito, yo también quiero estar así, o sea, que es más que eso, que hay algo, que hay investigación, que hay conflicto interno, porque estoy seguro que no es que, ay, ya soy queer, no, o sea, tuvo que ser una lucha interna y al final tú decidiste con todo el conocimiento detrás que ese era tu camino y eso me gusta, me gusta. Y no sé si quieras terminar con alguna invitación, con algún comentario para los que nos están viendo el día de hoy. Claro, a mí me parece que lo más importante es que nosotros busquemos los recursos para educarnos a nosotros mismos. Siento que eso es una de las habilidades más importantes de este siglo. Obviamente yo traté como de tocar los temas que me parecen más importantes y de tocar las identidades que a mí me parecen más importantes, pero obviamente hay muchas identidades en el espectro LGBT y obviamente pueden contactarme, no sé si estén aquí mis contactos, pero generalmente en todos lados estoy como Crisega, si buscan como más información al respecto. Eh, y pues nada más que es importante tener esa empatía con las personas que son diferentes a nosotros, porque eso es lo que pasa del esencialismo, de la identidad a la comunidad. Pues bien, aquí hay saludándote algunos, el profe Jorge dice, exacto, eso es lo importante, ser buena persona. Mi mamá, ahí está, mi madre me sigue, es la seguidora número uno. Cris, eres un joven muy valiente y decidido, vas a lograr lo que tú quieras. Felicidades. Muchas gracias. Tus aportaciones, Cris. Y pues tus amigos, ¿qué onda? ¿No te comentaron nada? ¿Qué oso? Ahí los invitamos a la siguiente, si te ven en repetición, pues que lo compartan, que es algo que se tiene que saber. Me encantó haber dado este foro, aunque fuera de karate, pues creo que es algo que lejos del karate o donde estemos, lo tenemos que saber, tenemos que estar empapados, porque como lo puse en la publicación, esto no es algo que tal vez vaya a suceder, esto no es algo del futuro, esto es algo que ya está sucediendo en nuestra realidad, esto no va a parar, entonces más vale conocerlo, entendernos y trabajar juntos. Entonces, pues nada, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Chris, muchísimas gracias a todos los que A nos usted vieron por la y invitación. pues, nos estamos viendo pronto. Sale, Chris. Cuídese mucho y nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Jorge.